Queridos hermanos, nos dirigimos al libro de Efesios, palabra de Dios, en el capítulo 1, a dar continuidad y hablar un poquito de la gracia, el amor de Dios y la plenitud de Dios hacia nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces nuestras vidas se encuentran en circunstancias de adversidades a nuestro alrededor? Circunstancias que nos agobian, circunstancias que puede que nos oprima, que nos luche contra nosotros o contra usted. En nombre de Cristo sabemos que cuando venimos a Jesús, la plenitud, el gozo de Dios, la gracia de Dios es la que nos fortalece cada mañana, cada día. Cuando venimos a Cristo, Él es el que se manifiesta en su poder en medio de la oración, la adoración, la alabanza, donde hay fe, donde yo creo. Todas estas palabras producen efectos de victoria en la vida del ser humano que vive en Cristo Jesús. Amén. Hay una parte del ser humano en la tierra que dice yo creo, pero no vive buscando la plenitud de Dios, no vive buscando a Dios, no le adora, no le glorifica como Él merece que se le adore y se le glorifique. Muchas veces dicen personas, yo no necesito ir a la iglesia, Dios está en todos lugares, y es cierto. Pero estamos contradiciendo la voluntad de Dios porque dice mi casa es casa de oración. Amén. Así que Dios nos incita a que la familia esté reunida en un clamor. También nos pone la palabra en la historia en una parte cuando Pedro estaba encarcelado, encepado, y allí estaban orando un grupo de personas en un lugar, y mientras ellos seguían orando, clamando por la libertad, por la bendición y por lo que acontecía en aquella ciudad como las persecuciones, se sorprendió una muchacha que cuando alguien golpeaba la puerta, mientras todos estaban adorando, ella fue a atender, y cuando escuchó quién era, escuchó la voz de Pedro, y en vez de abrir la puerta a Pedro, se fue a decirlo a los demás y lo dejó afuera Pedro. Amén. Pedro anteriormente estaba encepado, encarcelado, estaba maltratado, estaba en lo peor de las cárceles. Pero Dios allí lo visitó y lo sacó y abrió las puertas y lo sacó afuera. Y allí estaba golpeando una y otra vez para que le abrieran. Y aquel gozo en aquellas personas, la plenitud del gozo estaba en aquellas personas porque se gozaron. Porque el que estaba afuera era por quien estaban orando, clamando a Jesús. Así que hermanos, en la plenitud y en el gozo de Dios y en la gracia de Dios y en el pueblo que se reúne a orar y a clamar como familia en Cristo Jesús, Dios ofrece algo, y es bendición y victoria. Amén. Hermanos míos, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice así: bendiciones espirituales en Cristo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos
como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿qué dice? ¿Está entendiendo? A fin de que seamos para alabanza nuevamente de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiéndonos oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Tome asiento. Gloria, no cierre la palabra de Dios, pero déle una rica alabanza al Señor. Con gloria a Dios, unas palmas que Él las toma como una forma de glorificar su nombre. Ah, santo y santo es el Señor. Mis queridos hermanos, Efesio era una iglesia que Pablo amaba mucho. Allí habían varones de fe, pero había ciertas contradicciones entre ellos, entre el pueblo judío y los gentiles. Había ciertas costumbres de lo que era lo religioso. Entonces había ciertas confusiones y rivalidades. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, les hablaba con amor, con ternura, guiando a este pueblo para que no se perdiera, sino que permanecieran juntos, unánimes en la fe en Cristo Jesús. Que después de haber conocido a Cristo Jesús en su manifestación en la vida personal de cada uno, ninguno se dispersara, ninguno se apartara, sino que todos permanecieran en Cristo conjuntamente a la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios, buscando las obras del Señor, las bendiciones del Señor y las liberaciones de Cristo Jesús. Cristo es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Y Él hoy, a través de esta palabra manifestada, inspirada en su apóstol, ¿se acuerda cuando Él iba a perseguir a la iglesia? Se encontró en un encuentro y la plenitud y la gloria de Dios se le apareció y cayó derrotado. La iluminación de Dios fue tan grande que quedó ciego físicamente. Este es Pablo, que hoy, amando a Jesús, cual antes no lo amaba, teniendo una experiencia con Jesús, al encuentro con Jesús, encontró que verdaderamente estaba persiguiendo la deidad, la gloria, al Mesías y todo lo demás que prosigue por esto. Él fue transformado, escuchó la voz de Dios e hizo caso y no rechazó nada de lo que Dios le pidió. Y a donde Dios le dijo id, él iba. Todo lo que el Señor le pedía, él lo hacía. Pues por lo tanto, una frase que todos decimos, Pablo lo dijo: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la plenitud, es parte de la esencia de la plenitud de Cristo. Cuando tenemos confianza en el Señor Jesús, cuando sabemos que a pesar de los apesares, queremos tener una experiencia con Cristo. Cristo nos sana, nos quita un dolor, nos quita un problema, una dificultad, apacigua las aguas que puedan estar turbulentas en el trabajo, en la vida cotidiana, en nuestra propia vida. Él comienza en su plenitud a transformar nuestros corazones y apaciguar aquello que es necesario apaciguar. En la plenitud de Dios está el lleno total. Pablo estaba en el lleno total, porque él expresa también que aún en la escasez y en la abundancia, para él todo estaba bien, porque sabía que su esperanza estaba en Cristo Jesús. No como deseando la muerte, porque nadie desea la muerte y dice: ven a buscarme, me quiero morir para irme contigo. No, eso no es de Dios. El proceso de vivir con Dios es aprender a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a ser agradecidos con Dios, a no pedirle a cada rato: dame una señal, sino que cuando Él la hizo contigo, no es oportuno decirle: ahora, ¿dónde estás? Él, cuando se manifestó una vez contigo, fue para un día y para siempre.
Este Dios en quien el Señor nos enseña su amor, su plenitud, su gozo, su paz, es el que el salmista David, inspirado, lleno de la gracia, dijo en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. A pesar de que David también fue en circunstancias, se acuerda que en una ocasión se escondió en una cueva, en otra ocasión su hijo lo traicionó, le dividió el reino. Pero él, a pesar de todas las circunstancias, él, inspirado por el Espíritu de Dios, inspiró esta palabra en el Salmo 23, que muchos en el mundo lo leen: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David fue fortalecido, lleno de la gracia, y todos los que estaban alrededor de él, los valientes David, como dice la Escritura, todos fueron bendecidos, llenos de la gracia de Dios, porque no solamente servían a un rey, sino que adoraban al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová en su gloria. Y hoy nosotros adoramos, glorificamos a aquel que venció en la cruz y nos limpió de todo pecado. Ese es Cristo de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, colocado a la diestra de Jehová de los ejércitos. Y a su nombre. Por eso Pablo dice en versículo 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hoy Dios todavía sigue llamando de generación en generación al pueblo que está disperso en todo el mundo. Su palabra se cumplirá y Dios está aún llamando, desde los más grandes hasta los más pequeños, el remanente de lo que hoy llamamos los niños de Cristo, el remanente que llamamos hoy los preadolescentes de Cristo, los jóvenes de Cristo, los siervos de Cristo, el pueblo de Dios. Así que la palabra de Dios es palabra de bendición, palabra de sanidad, palabra de restauración. Y si queremos tener la plenitud de Dios, no la vas a tener hasta afuera. Debemos acercarnos a Dios y poner en práctica esa forma de adorar a Dios y obedecer a Dios en lo que Dios nos pide. En Gálatas 5, un poquito más atrás, nos revela su palabra cuáles son los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y todos esos frutos que produce la palabra de Dios son frutos buenos. En los días de hoy muchos están perdiendo la salvación y otros están perdiendo la bendición de Dios. Están distraídas por cosas materiales. Están distraídos por diferentes cosas de posiciones dentro y fuera de la iglesia. Están distrayéndose su vida espiritual, su vida personal, yendo por caminos errados, tomando ciertos atajos. Con Cristo no podemos tomar ningún atajo. Es un solo camino y a Él tenemos que ir para poder obtener la promesa de Dios. ¿Sabe? Muchas personas no han entendido todavía y creemos en la palabra de Dios que por gracia, solamente por gracia, ya somos salvos.